Una visión holística de tundiques, tuptunas y caporales. Expositor antropólogo Henry Flores Villasante. Tengan ustedes muy buenas tardes. Soy el antropólogo Henry Flores Villasante y voy a exponer el tema Una visión holística, tundiquis, tuntunas y caporales de la tuntuna. La siguiente, por favor. La presente exposición cuenta de 2 capítulos. Primero, aspectos generales sobre la investigación. El objetivo es definir el origen del tundiqui, tuntuna caporal y sus características asociadas a la máscara, vestimenta, movimientos y términos utilizados para su caracterización. La ubicación, región Puno, provincia de Puno, festividad Virgen de la Candelaria. El presente análisis corresponde a antropología de la danza. Tenemos que entender que la antropología es el estudio de la cultura, es el estudio del comportamiento humano, también de los lenguajes. Y en la danza existe un lenguaje que no es hablado, sino que está a través del movimiento, de la vestimenta, de los colores y diferentes características. La revisión bibliográfica se ha hecho con cronistas del siglo XVI, XVII, XVIII y también modernos estudios de diferentes publicaciones, tanto en el caso del Perú, México y España. El área de investigación es, como lo he indicado, es la región Puno, que antiguamente correspondía a lo que es el Collasuyo, ¿no? Y este Collasuyo está históricamente compartido por diferentes grupos que se denominaban grupos Colla Aymaras, destacándose Lupacas, Pacajes, Canas, Canchis, Collas, entre otros. Entonces, todo este es un escenario que desde tiempo atrás ha tenido un vigoroso proceso de desarrollo cultural. La importancia del collao, de esta zona que es básicamente desde Ayaviri y llega hasta Potosí, pero básicamente la parte más importante que destacan diferentes cronistas como Ciesa de León, indica que la zona de los Collas es la mayor comarca a mi ver de todo el Perú, la más poblada y por ende la más importante. También una visita de Garci Díez de San Miguel en 1567 indica que la zona de Chicuito tenía aproximadamente 1000 indios ricos, los cuales se les permitía ciertas características en la danza, que lo voy a describir a continuación. Por otro lado, también el collao ha sido un sitio importante, sagrado, desde las diferentes visiones, no solamente de los incas, desde pueblos mucho más anteriores que ocuparon la cuenca, comparándolo a un sitio sagrado con Pachacamac, el lago Titicaca y también el caso de el Cusco con el Coricancha. También se sabe del collao que los ejércitos del Inca se apostaban pues en toda esta zona. Y obviamente, gracias a la fuerza del collao, a sus hombres, se permitió tener todo un imperio como es el imperio de los incas. Otra característica también importante es que los principales caciques, obviamente, de alguna forma supieron asociarse y estuvieron de acuerdo con lo que es la parte virreinal, siendo parte también de la historia de ese Perú virreinal. Este retrato del cacique, arcabuceros y alabarderos como guardia de honor es la élite y utilizaba bordados, perlas y airones con ricas plumas, y este estatus les pertenecía a la gente del collao. Como podemos ver la imagen, en la parte de abajo, que está en su plumería, son los antiguos collas que vestían a la usanza hispana, ¿no? Esta es una procesión de Corpus Christi, óleo de 1679-1680, procedencia de la parroquia Hospitales Naturales Cusco, Museo de Arte Religioso. Con esto quiero indicar que los principales podían danzar danza de hispanos, como lo voy a comentar mucho más adelante. Por otro lado, también existía una sociedad, si bien había una sociedad alta, en este caso, los indios ricos, también habían sociedades un poco no muy favorecidas, como en el caso de los suros,
Los suros, por su estatus, no podían danzar danza de hispanos, tampoco de negros, ¿no? Polo de Gardo en 1575 indica eran pobres e insignificantes por su número y condición social. El padre Acosta también en 1590 habla sobre los suros como tan brutales, negándose a sí mismo el nombre de hombres. El cronista Juan López de Velasco en 1582, los indios suros son gente inútil, ociosa, por querer más pescado y a veces de la laguna. La siguiente, por favor. Padre Herrera, en 1601, los suros son tan salvajes que preguntándoles quiénes son, respondían que no eran hombres, sino uros, como si fuesen otra especie de animales. Ludovico Bertone, igual, una nación de indios despreciables, que de ordinario son pescadores y de menos entendimiento. El cronista Oliva en 1630 indica que Sinchirroca a los suros los consideró como inútiles y que ellos tenían que tributar en cañutos de piojos y que esto de alguna forma les sirviese para que no sean ociosos. Pero ¿por qué le digo estas categorías? Porque la danza de hispanos y de negros solamente era para las élites, ¿no? Para mestizos y no para los uros. Los uros, si bien bailaron, pudo ser posteriormente, pero no les correspondía a su estatus el bailar danza de hispanos, ¿sí? Uros, oruro, deriva de esos términos prácticamente. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso de Puno tenemos, como ya lo mencionó también anteriores investigadores, tenemos 726 danzas. Cada danza es la historia de una comunidad, cada danza tiene un mensaje, tiene un lenguaje. La siguiente, por favor. Antecedentes. Estos antecedentes tenemos que tenerlos bien en cuenta, por favor. ¿Qué dice Huamampoma? En referencia a las danzas, indica que los españoles ordenaron a los caciques y sus indios, estamos hablando de caciques principales y sus hijos legítimos, dancen y hagan fiestas delante del Santísimo Sacramento, delante de la Virgen, y que se los ordena practicar danzas españoles y de negros, ¿ya? Solo para élite. Rigoberto Paredes Candia, en este caso es boliviano, los bailes indígenas pueden dividirse en ellos, en dos órdenes, unos legados por el coloniaje y otros traídos de España. Hay un reconocimiento que existen danzas pues introducidas en España. El puneño Emilio Romero en 1928 también menciona lo siguiente, que es evidente que el origen de muchas danzas en el altiplano son netamente españolas, pues los conquistadores trajeron sus costumbres y sus jolgorios. Berger, el francés, y Valcárcel, el peruano. La Iglesia Católica tuvo principal introducción de algunas danzas desde el dominio español. Nathan Bach, el francés, el traumatismo de la colonia se tiene sus efectos hasta el siglo XX, está profundamente inscrito en las estructuras mentales, es una verdadera huella del pasado y esto se refleja en las danzas, en el folclore. La boliviana Teresa Gisbert, algunas danzas hispanas tuvieron una difusión desde el Cusco hasta Potosí, no de Potosí hacia Cusco, repito, desde Cusco hacia Potosí es lo que indica Teresa Gisbert. E incluso era usual en todo el virreinato este tipo de prácticas, este tipo de danzas de carácter pues hispanas. Mario Alicio Schux, también boliviana, la danza de la morena es de origen musulmán, de las guerras de reconquista. Esta forma de cómo los vencidos terminan bailando a quien les venció, muestra una complejidad mental del dominio colonial. La española María Flores menciona que en la temprana colonia las élites de la época tenían una práctica religiosa marcada por la presencia de lo que se ha denominado cristianismo folclórico medieval, como camino de salvación a las celebraciones y se agregan espectáculos teatrales religiosos, sin olvidar aquellos de corte épico, la danza de moros y cristianos, que también lo vamos a mencionar más adelante, y esto como tiene su aporte también en los tundiquis, tuntunas y caporales de la tuntuna. La teoría está basada básicamente en la explicación de las danzas hispanas del siglo XVI. España como foco cultural extenderá de difusión por todo el continente conquistado. Permite entender el origen de unas danzas mestizas en todo el Perú y por ende también en la región Puno. Un proceso de difusionismo cultural traído desde Europa, pero que con el tiempo se ha asumido como parte de la identidad de las poblaciones nativas, en este caso las poblaciones del altiplano. Capítulo 2, resultados, aspectos históricos comparativos. Siguiente.
Tenemos que entender que en la temprana colonia o en la época virreinal a sus inicios, era una época de transición entre los dos mundos. Se encontraban empezando mezclándose elementos indígenas y españoles. En 3 siglos de virreinato, múltiples influencias darían origen a diferentes formas musicales y bailes en la actualidad. Se implantaron formas europeas en las que de pronto se mezclaron elementos también indígenas. Estamos hablando de un sincretismo entre tanto danzas hispanas como danzas también nativas. Pero también existe otra fuente que lo vamos a mencionar. Siguiente, por favor. Ahora, este punto, por favor, es bien importante, quiero destacar, ¿no? Ya lo he mencionado, pero lo voy a volver a mencionar. En referencia a las danzas, lo que dice Guamán Poma en la temprana colonia, indica que los españoles ordenaron a los caciques principales y sus indios y sus hijos legítimos dancen y hagan fiesta delante del Santísimo Sacramento, delante de la Virgen. También se les ordena practicar danza de españoles y negros. Estamos hablando danza de españoles y de negros. Estos negros no son del África, estos negros corresponden básicamente a Europa, a la invasión morisca, que estuvieron más o menos unos 800 años en la península ibérica. Y estos negros o morenos tienen una fuerte influencia de tradición en la Europa de ese entonces. Y cuando llegan acá, obviamente trajeron también esa danza de hispanos y con gran difusión acerca de esas danzas de negros en un primer momento, hasta que posteriormente llegan pues los otros negros del África, ¿no? Emilio Romero, en la monografía del departamento de Puno, hace una descripción muy importante también en referencia a lo que es los tundiquis. Estamos hablando de 1928, y este trabajo no fue en ese año, debió hacerlo mucho más antes, ¿no? Dice, otro baile tundiquis es igualmente de factura colonial. Los danzarines son parejas de hombres y mujeres, entre lo que uno de los indios se disfraza de sambo o mulato y caminan al son de una gaita hecha de un pinquillo de vejiga inflada. Este baile se parece al conocido entre los mulatos de las tierras bajas, esferas del pueblo limeño, con el nombre de son de diablos. Ahora, este dato es importante. ¿Por qué logra comparar las danzas de tundiquis con el son de diablos de la costa? Y sobre todo de un instrumento muy interesante, que es la gaita andina. Veamos estos trajes, por favor, la anterior. Estos trajes nos hacen recordar, obviamente, a los trajes de tundiquis y tuntunas. Pues efectivamente, es lo que vio Emilio Romero, pero obviamente el traje corresponde a un ambiente mucho más cálido que tenemos, pues, que no tenemos aquí en la zona andina. Sin embargo, pertenece a las tierras bajas y también podemos ver grandes cabezas, grandes máscaras. Pero ese es el son diablos. ¿Y por qué lo compara? La siguiente, por favor. Haciendo un estudio, gracias a William Tompkins, sobre las tradiciones musicales de los negros de la costa del Perú. ¿Qué es lo que dice en referencia a esta danza? Los jesuitas también hicieron buen uso de la pompa y la ceremonia de la iglesia y dependieron de las procesiones con estándares multicolores, guirnaldas, incienso, especialmente música para atraer a los negros. Los diálogos con contenido cristiano eran musicalizados, que fueron utilizados entre los esclavos del siglo XVII, ¿no? Y también hace referencia a varias bandas de músicos, buenos tocadores con clarines, de chirimías, y versión española de la gaita escocesa. Entonces, encontramos el mismo elemento de la gaita escocesa en la comparación que hace Emilio Romero en 1928. O sea, hay similitudes en el traje, la máscara y también el instrumento que es la gaita española. La siguiente, por favor. Entonces, estas características, como bien podemos ver, tienen ciertas similitudes. Son de diablos, grandes máscaras, cabezudos, papahuevos, y también con las máscaras que tienen, pues, en este caso, tuntunas, tundiquis. La siguiente, por favor. La siguiente. Siguiendo también a William Tompkins, indica que, obviamente, este grupo de danzas estaban acompañados, como le he indicado, papahuevos gigantes y el gran cabezudo, que probablemente representaron para los negros reminiscencias de las figuras totémicas africanas. En esta atmósfera de incienso, color y esplendor aparecieron los negros de las cofradías en las procesiones, acuerdo a sus naciones de origen, con sus estandartes distintos, su nobleza y sus cortes. El parecido es
extraordinario cuando podemos ver la cabeza del cabezudo de Lima con el son de diablos y con lo que tenemos también acá en la zona de Puno, en el caso del negro, que tiene una cabeza grotesca. La literatura de los siglos XVI y XVII hace referencia a numerosas danzas cuyos títulos refieren a gran variedad gráfica de las mismas. Los bailes de cascabeles es una danza también importante en la época del virreinato. Utilizan a menudo temas míticos, morales y populares y a veces incluso requeridos el uso de las máscaras. Las danzas eran acompañadas por música instrumental y vocal, incluido uso de instrumentos de percusión como panderetas, sonajas, que realmente los danzantes usaban campanillas ornamentales, de donde parece que vino el término de cascabel. O sea, prácticamente cascabeles, cabezudos, trajes ligeros, están obviamente, y el instrumento musical, una procedencia de la Lima virreinal. Así también lo atestigua el padre Compañón en el caso de Trujillo. Poco a poco se fueron extendiendo este tipo de danzas y recreándose en diferentes zonas. La comparación y los paralelismos en algunos instrumentos, movimientos y cabezudos es similar a los tundiquis mencionado por Emilio Romero, también con el son de diablos en el caso de Lima. Pero otro dato importante también es en que referencia a los bailes de cascabel, incluyeron una gran variedad de temas. De danzas corales fueron especialmente populares, incluyendo la conocida de moros y cristianos. Ojo, danza de moros y cristianos. Sabemos que la danza de moros y cristianos ha dado paso a lo que es la morenada, las moriscas. Estas danzas obviamente cuentan lo que es la España imperial. Es una danza netamente militar que se hizo en conmemoración de haber expulsado a los moriscos de la península ibérica. Entonces, tiene ciertas características también, porque estamos hablando de 3 siglos de lo que es la época virreinal, pero sin embargo son más de 450 años donde se han desarrollado estas danzas y entre ellos ha habido tipos de entrecruzamientos. Podemos ver la máscara, ¿no?, en grotesca, grande, ¿no?, que obviamente parece de un moro o moreno, de la morenada, pero también es un entrecruzamiento con la danza de los tuntunas, tundiquis y caporales de la tuntuna. Ahora, otra característica también es que muchas de estas danzas populares se utilizaron dentro de contextos especiales, procesos de guerra, enfrentamiento. Como podemos ver, el dibujo de Huamampoma, están guerreando y en la parte de arriba tiene a un músico que posiblemente esté tocando una gaita española o gaita andina hoy en día, ¿no? Entonces, esto es lo parecido también que tenemos. Uno, tenemos la morenada con características exageradas, facciones grotescas, pero también un parecido con lo que es tuntunas o caporales de la tuntuna en referencia a la máscara. Obviamente, con lo mencionado con Williams, obviamente danzas de morenos, también danzas de cabezudos, tuvieron un entrecruzamiento entre morenos y también con la danza de cascabeles, que son danzas netamente españolas, pero de negros. La siguiente, por favor. Acá podemos ver una representación también en el arte, el juicio final, la pintura anónima de la escuela cusqueña a finales del siglo XVII. Ella representa el juicio final y las almas introducidas al infierno. Hay 2 momentos, la parte alta, ahí están los ángeles, las imágenes bellas, las imágenes más iluminadas, y a diferencia de lo que es el infierno, las imágenes grotescas de los herejes, las imágenes de lo que es el infierno, ¿no? Entonces, estas características están no solo en la pintura, sino también en la danza. Por eso las imágenes de morenos o de la morenada o de diablos son exagerados, porque están indicando a ciertas características deformes, engrandecidas para caracterizar los defectos del hombre, a diferencia de las imágenes, ¿no?, más bellas, en este caso las cristianas que están en el cielo. De la misma manera, el dibujo de Quispetito Yupanqui, ¿no?, podemos ver
esta pintura que tiene las mismas características. El infierno, que imágenes grotescas, y encima arriba las imágenes pues más detalladas. La siguiente, por favor. Ahora, esto quiero que vean también, esta procesión religiosa con arcos triunfales y altares y efímeros es un Anónimos, es de la escuela cusqueña, se encuentra en Lima. ¿Qué detalla esta pintura? Como pueden ver, es una procesión. Hay arcos efímeros que se construyen para esa temporada, para ese momento de fiesta. Pero ¿qué es lo que podemos ver en la parte de abajo? En la parte de adelante están acompañando diablillos, que era muy común, que de seguro dieron paso a lo que es la diablada. Arriba tenemos morenos, ¿no?, con turbantes, moriscos, musulmanes, y en la parte de arriba, en el detalle, también tenemos negros. O sea, era muy común la participación de los negros y representaciones de morenadas, de diabladas, desde épocas, estamos hablando de acá del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando de 1600. O sea, era muy común que se practicaran este tipo de danzas. La siguiente, por favor. Posteriormente, obviamente, tuvo una influencia también de África. Ya no estamos hablando de los negros europeos, traídos o venidos desde España, sino también otros negros que trajeron una influencia. Pero, obviamente, el dominio español no iba a permitir que se tocasen este tipo de melodías o músicas del África, sino que practicaron música de corte morisco, de corte español de ese entonces, pero con fuerte influencia tanto andina y también su aporte del África de ese entonces, ¿no? Otro caso también, en el caso de los trajes, podemos ver que existen referentes representaciones, serpientes, peces, lagartos, ¿no?, que son parte también de las creencias andinas. Sabemos que todo este tipo de iconografías fueron prohibidas en la época del virrey Toledo, porque indicaba que ahí estaba la creencia de los hombres, pero sin embargo en la fiesta todavía se mantienen y se logran expresar. El traje tiene esos elementos que son propios de las creencias andinas, porque ahí están los elementos, ahí están sus dioses, ahí están sus orígenes. La siguiente, por favor. Otro punto importante también es que Emilio Romero en 1928 hace una característica muy importante de lo que es el danzante en Puno, ¿no? Dice: una danza individual que ha sorprendido por su misterio que encierra. El danzante, que se ha llamado, viste un leviatón cuadrado bordado con raros colores, ¿no? Tiene piernas cubiertas con gruesas botas, sonoros y espolines y cascabeles, ¿no? Otros por atrás por atrás camina un músico que toca un agudo pito y un tambor. Puede ser un tipo de variedad de tundiques, es muy probable, ¿no? Siguiente, por favor. A esto podemos indicar lo siguiente. En la España se practicaban, en la época del dominio español se practicaban las danzas, obviamente negras, pero traídas desde Europa. Y tuvo una influencia también del África y del caso andino. Lo que quiero indicar es que obviamente viene de la época virreinal, como ya le he indicado anteriormente, y también tiene una procedencia, un proceso de evolución de lo que ha venido de la época, en el caso de lo que es de Lima, ¿no? Coincidiendo con esto, el caso, esta es una tesis de Bolivia. Dice que la saya es una manifestación espiritual que cierra toda una cosmología afroboliviana, que igual que el caporal no tiene otra manera de ejecutarla. La saya no es caporal. Y esa es una tesis, ¿no?, hecha por Martín Miguel Balivián, ¿no?, que indica que la saya afroboliviana es un espacio comunitario diferente a lo que es el caporal. La saya de las yungas no es el caporal, no es el tundique. Y eso se ha demostrado a través de esta tesis. Y la siguiente tesis también indica lo mismo, ¿no? En un estudio del alto de centros de formación de posgrado, escritura exacta del ritmo caporal en programas computacionales musicales. Este trabajo indica que el caporal es una práctica al mismo que la tuntuna y el tundique. Es una continuidad, tiene el mismo patrón musical y no corresponde a los grupos de las yungas de Bolivia. La saya tiene otra historia musical, otro contexto. Su origen es netamente virreinal y obviamente corresponde a la época del Perú virreinal. La siguiente, por favor.
Conclusiones. Los tundiques obviamente son de factura colonial o virreinal. Los negros fueron usados para tocar música de tradición católica española, de la misma manera en que fueron utilizados los indígenas de la sierra. El Perú vivía a los comienzos del virreinato un creciente número de esclavos que sin ningún conocimiento de la cultura europea fue importando directamente de África. Son los principales caciques quienes danzan y hacen las fiestas delante del Santísimo Sacramento. La danza básicamente solamente es para las antiguas élites, para los antiguos ricos, para los caciques principales, que se les permitía danzar danzas de hispanos y también de negros, no correspondiéndoles a otro tipo de sociedades como en el caso de los suros. Muchas gracias. Agradecemos enormemente.